Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la preocupación y cómo la preocupación, la ansiedad puede robarnos el gozo. Cuando nos habíamos referido a la preocupación, habíamos hablado que es una palabra griega que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente dividida. En español podríamos traducirlo como afán. Entonces, la preocupación es ocuparnos de algo que todavía no llegó. Es tener la mente dividida de tal manera que no sabemos por qué camino seguir. Podemos decir entonces que la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. Hay un versículo allí en Mateo 6:27 que el mismo Señor dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, que se afane, que esté en ansiedad, añadir a su estatura un codo, es decir, crecer, desarrollarse, cuando eso no depende de él? Entonces, en otras palabras, el concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras en las Escrituras, y esto creo que es bueno mirarlo con un ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel huyendo de Egipto. ¿Se acuerda cuando están frente al Mar Rojo? Y allí entonces ellos ven venir detrás a todo el ejército de Faraón. Hacia adelante está el Mar Rojo y no tienen para dónde huir. Y entonces, en medio de esa situación, los israelitas comienzan a decir: ¿qué haremos? Nos hubiéramos quedado. ¿Cómo vamos a huir? ¿Dónde vamos a huir? ¿Qué será de nuestros hijos? Es decir, el concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras y podríamos utilizar diferentes palabras. Podemos decir que preocupación tiene que ver con ser impacientes, con estar ansiosos, con estar llenos de carga, es decir, tener el corazón cargado. Esto nos quita la paz, nos hace estar distraídos, nos hace estar llenos de problemas, nos hace estar angustiados, desesperados. Todas estas palabras expresan el concepto de preocupación. Recuerde que la preocupación no tiene que ver con una debilidad humana, es decir, hay personas que se preocupan y otros que no, o una excusa para justificar un perfeccionismo vanidoso que uno tiene. Tampoco es una respuesta aceptable cuando hemos sido víctimas de alguna persona, de algo, de alguna situación. En realidad, la Biblia presenta la preocupación como un pecado declarado que desagrada a Dios. La preocupación, la ansiedad, es el mal de nuestro tiempo. No solo el inconverso, el que no conoce a Cristo, vive preocupado, sino que el Hijo de Dios vive en una ansiedad tal, en una preocupación, en una mente dividida, que deshonra y desagrada a Dios. Sí, la preocupación va a poner de manifiesto que en realidad no le creemos a Dios, no creemos lo que Él dice en su palabra, no creemos que Él proveerá para nuestras necesidades, para aquellas cosas que realmente necesitamos a diario. Si uno recorre las Escrituras va a encontrar muchas porciones de la palabra de Dios que justamente habla de esto. Si miramos en el Antiguo Testamento, allí en Isaías 58:11, Dios se presenta como el pastor que provee para las ovejas. Y fíjese cómo lo expresa. Dice allí:
Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Podemos decir entonces que la preocupación muestra nuestra falta de fe. Decimos que creemos en Dios, pero en realidad, en medio de las circunstancias cotidianas y difíciles, pensamos que nosotros somos la salida o la solución. No solo muestra una falta de fe, sino que la preocupación va a poner de manifiesto que nos estamos atribuyendo nosotros la responsabilidad y la carga de buscar aquello que Dios ya ha prometido darnos. Es decir, es una desobediencia abierta a lo que Dios ya ha prometido. Si miramos en el Nuevo Testamento allí una porción muy conocida como es Mateo 6, 25 al 31. Ahí Él va a hablar y dice, no os afanéis, no os preocupéis, no entréis en ansiedad, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y nos hace ver las aves del cielo y nos hace ver el lirio del campo. Y entonces termina diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces es importante entender y distinguir. No estamos acá hablando de una vida utópica, de una vida irrealista, sino de una actitud del corazón, de confianza en el Dios en el cual creemos. La preocupación divide nuestra mente y nos hace querer tener soluciones antes de que venga el problema. Queremos ocuparnos antes de que venga el problema. Pero el mismo Señor dice, basta cada día su propio afán, su propia ocupación, su propia ansiedad. Pero además de esto podemos decir que la preocupación no solamente muestra una falta de fe, una desobediencia abierta al cuidado que Dios tiene hacia sus hijos, sino que también la preocupación destruye nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Mire, usted sabía que puede traer enfermedades físicas como la hipertensión, problemas cardiovasculares, dolores de cabezas, resfriados, úlceras y aún padecimientos estomacales. Todo esto hace la preocupación. Recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, entonces debemos evitar la preocupación porque afecta a nuestro físico. Pero al mismo tiempo no solo es destructiva en nuestro físico, sino que deshonra a Dios, porque va a manifestar que desconfiamos en la omnipotencia de Cristo y hacemos aparecer a Dios como un Dios incapaz, indigno de ser alabado, y que necesitamos recurrir a nuestros propios métodos para enfrentar los problemas. Generalmente la preocupación se enfoca hacia el futuro de una manera negativa, incorrecta. Nos preocupamos demasiado y desperdiciamos el tiempo especulando en lo que puede o no llegar a suceder. Y encima de esto esperamos y tememos lo peor, ¿no le parece? Pensamos en nuestro trabajo y decimos, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? Ya soy demasiado viejo para conseguir otro empleo. O no podría pagar mis deudas sin este trabajo, vamos a perder la casa, a mi edad sería injusto perder mi empleo, ¿qué pasará si no consigo otro empleo? ¿Qué pasaría si me deja mi esposo o mi esposa? ¿Cómo podré vivir solo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasará si mi hijo adolescente se mete en problemas o en las drogas? ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? ¿Qué opciones tengo? Fíjese cuántas preguntas, pensando en un futuro que no está. Es decir, ¿de qué nos sirve, para qué invertimos nuestra energía mental en cosas que no ocurrieron, que pueden pasar o no, que son especulaciones de nuestra propia mente? Bueno, todo esto es preocupación, es ansiedad. Por eso el Señor habla a sus hijos, le dice, no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por las cosas cotidianas. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Es decir, no es que usted se tire al abandono, sino que aprenda a controlar sus pensamientos, a vivir cada día ocupándose de las cosas que debe ocuparse, pero sin dar rienda suelta a su mente hacia un futuro que no es suyo,
pero que Dios lo tiene bajo control. Podemos decir entonces que la preocupación es mala, deshonra a Dios, la ocupación de los temas cotidianos es correcto. O de otra manera podríamos decir que la preocupación destructiva es totalmente diferente a la preocupación constructiva. ¿Cómo es esto? Bueno, si pensamos en la preocupación destructiva, generalmente va a tener estos parámetros. Nos va a paralizar, nos va a disminuir en la creatividad, va a apagar la iniciativa que tengamos, va a producir impaciencia, ansiedad, va a generar en nosotros un temor de lo peor y no de lo mejor. La preocupación destructiva nos vuelve negativos hacia nosotros mismos, hacia otros, aleja la mente de lo que es importante. Todo eso hace la preocupación destructiva. Sin embargo, la preocupación constructiva, o podríamos decir el ocuparnos de las cosas, nos motiva, nos aumenta la creatividad, promueve la iniciativa, produce el análisis calmado de las cosas, espera siempre lo mejor, se muestra positivo hacia uno mismo, hacia otros, y dirige la mente hacia aquellas cosas que son importantes. Fíjese qué diferente que es la actitud con la cual uno asume las cosas, si es una preocupación destructiva o constructiva, si nos estamos ocupando o preocupando. Bueno, quizás acá debamos mirar un poco nuestra preocupación para darnos cuenta de algunas cosas que debemos corregir, tanto en nuestra teología distorsionada como también en nuestra tendencia a querer tener todo bajo control. ¿Por qué decimos una teología distorsionada? Porque puede ser que no nos hemos dado cuenta que cuando llegamos a Cristo, confiando en Él para que nos salve, vinimos a Él dejando de lado nuestras fuerzas y por la fe creímos en que Él nos da la entrada al cielo, nos da una vida nueva, nos da el regalo de la vida eterna. Por fe, no tuvimos que hacer nada. Tuvimos que arrepentirnos, reconocer nuestra situación y recibir lo que Dios nos ofrecía. Sin embargo, cuando caminamos en nuestra vida cristiana, creemos que Dios no puede satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Entonces, creemos en Él para que nos salve del infierno, de aquello que es eterno, y llegamos a Él por la fe, pero queremos vivir nuestra vida diaria basado en lo que nosotros podemos hacer y no creyendo que Él está presente, supliendo cada una de nuestras necesidades e involucrado en nuestras necesidades. Mateo 7, 9 al 11 dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire cómo termina este versículo: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces necesitamos confiar en que Dios nos salva y creer que Él satisfará todas nuestras necesidades cotidianas. Pero también puede ser que estemos llenos de preocupación porque tenemos la ilusión de que nosotros manejamos y tenemos el control de las cosas. Creemos ilusamente que si ordenamos mentalmente los eventos futuros podremos controlar sus resultados. Mire, podemos planificar, podemos proyectar, podemos hacer muchas cosas, pero cuando creemos que nosotros tenemos el control del futuro y de las cosas que vayan a pasar, entonces ahí comenzamos a preocuparnos. Por eso Santiago 4:13 habla y dice: vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Por eso, aprendamos a planear el futuro y todos nuestros proyectos dependiendo del Señor, porque Él puede cambiar, Él puede modificar nuestros planes conforme a lo que Él quiere hacer de nuestras vidas y enseñarnos. A veces nos preocupamos porque creemos nosotros que tenemos el control de las cosas, y cuando Dios cambia todo aquello estable que creíamos nosotros tener, entonces comenzamos a preocuparnos. También la preocupación puede estar presente cuando tenemos nuestras emociones descontroladas, es decir, dejamos que el temor nos controle por completo cuando enfrentamos las dificultades de la vida.
Pero recuerde, si usted es un hijo de Dios, Jesucristo está presente en el barco de su vida en medio de cualquier tempestad. Entonces, diga como el salmista allí en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No permita que el temor controle por completo su vida, de tal manera que le lleve a estar completamente preocupado. ¿Se acuerda del ejemplo de Pedro? Pedro literalmente dio un paso de fe, salió de esa barca en la cual estaba con los otros discípulos y comenzó a dar grandes pasos sobre el agua. Sin embargo, en cuanto quitó la mirada del Señor, la puso en su propia fragilidad, la maravillosa caminata del apóstol se convirtió en una experiencia completamente traumática. Él perdió la fe en Jesús y en sus palabras. De la misma manera, cuando perdemos la fe en Dios y su palabra, caemos en la trampa y nos ahogamos en el mar de la preocupación. Y comenzamos a pensar de una manera equivocada que Dios me cuida, pero no creo que se preocupe de los detalles cotidianos de mi vida. No puedo evitar preocuparme. Cuando en realidad el pensamiento correcto sería, Dios ha prometido proveer todas mis necesidades a través de Cristo. No tengo que preocuparme de cómo Él cumplirá esa promesa. Yo confío en que Él lo hará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aún el mismo apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, Dios conoce a cada uno de sus hijos, aun aquellos que están padeciendo de ansiedad crónica, de preocupaciones, y Él quiere dar la salida. Sabemos que no debemos preocuparnos, pero parece que no podemos detener ese ciclo, de tal manera que nos preocupamos por estar preocupados. Lo bueno es que Dios no solo nos recomienda que dejemos de preocuparnos, sino que nos dice cómo en su palabra. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué dice Dios acerca de la preocupación? Bueno, en el versículo 6 dice que no debemos estar afanosos, que no debemos estar preocupados. ¿Y qué dice Dios que debemos hacer en vez de preocuparnos? Bueno, Él dice que debemos expresar nuestra ansiedad en oración. Ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy preocupado, ansioso por esta situación, por esto otro. Pero en oración vamos delante de Él y la elevamos a su presencia. Pero ¿qué cosas quiere Dios que le pidamos en oración? Él dice que pidamos todo aquello que nos hace estar preocupados, todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos hace estar ansiosos. Y al mismo tiempo, Dios espera que tengamos una actitud de acción de gracias, ya que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, y luego dice, con acción de gracias. Dios desea que tengamos un corazón agradecido. Esta debe ser nuestra actitud cuando le llevamos nuestra ansiedad de preocupaciones delante de Él. Dios ha prometido que si le entregamos nuestra preocupación, se la dejamos en su presencia, Él dice que tendremos la paz de Dios. Pero al mismo tiempo, Él habla de un reemplazo que necesitamos hacer en nuestros pensamientos. Él dice que debemos reemplazar los pensamientos equivocados, pesimistas, negativos, con todo aquello que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza. Fíjese qué concreta que es la palabra de Dios para darnos una salida cuando estamos preocupados y ansiosos. Nuestra vida es como un hermoso jardín, pero puede ser que esté lleno de espinas y malas hierbas, como pueden ser la preocupación, la ansiedad y el afán. Entonces necesitamos liberarnos de todas aquellas espinas que impiden hacer la voluntad de Dios y vencer la preocupación. ¿Qué cosas debo hacer en mi corazón
para que sea un jardín sin esas espinas, necesitamos cultivar el contentamiento por medio de la oración. ¿Por qué no le dice, Señor, en lugar de preocuparme por el estilo de vida pecaminoso de mi hijo, lo encomiendo a tu cuidado soberano? ¿Por qué no le dice, Señor, en vez de preocuparme por mi trabajo, decido poner mi futuro en tus manos? Cultive el contentamiento por medio de la oración. Pero también reconozca la presencia del Maestro jardinero en su vida. El Señor es nuestra vida, el Señor es nuestra seguridad, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro protector. Pero al mismo tiempo regocíjese tanto con la lluvia como con el sol, porque ambos hacen que su jardín crezca. Esto quiero decir en cuanto a tener un corazón agradecido a Dios por su reconfortante presencia en medio del dolor, las cosas que Él le va a enseñar a través de los problemas, la compasión que ahora va a poder sentir por otros que tienen problemas similares. Todo esto forma parte de la obra de Dios para ayudarle a crecer a usted en su interior. Pero algo muy importante, cultive su jardín un día a la vez. Esto quiere decir que necesita procurar vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El pasado ya no puede cambiar, el futuro no le pertenece, entonces necesita ubicarse en el presente para vivir confiando en las promesas de Dios y viendo cómo Él le ayuda en el presente. Recuerde, la preocupación siempre apunta a cambiar el futuro cuando el futuro no le pertenece. Y cuando hablamos de cultivar su jardín un día a la vez, recuerde que cada día tiene su problema, su necesidad de encontrar soluciones. Por eso el mismo Señor dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Confíe en las promesas divinas, usted tiene la paz de Dios alrededor y dentro de usted. Pida a Dios que le dirija a realizar una buena obra al presente. Quiero terminar mencionando un ejemplo bíblico muy característico sobre la preocupación y cómo el mismo Señor nos va a enseñar principios importantes sobre la preocupación, el afán y las prioridades. ¿Se acuerda el ejemplo de Marta y María? Tanto una como la otra amaba al Señor Jesucristo, quien compartía con ellas y con Lázaro una comunión muy especial. Sin embargo, expresaron su amor de manera diferente. Fíjese que cuando Jesús visita el hogar de ellas, María se sentó a sus pies con gran devoción. Ella se deleitaba en el banquete de cada palabra que el Señor decía, mientras que Marta se dispuso con diligencia a preparar la comida para su Señor. Marta estaba afanada por innumerables detalles. Marta, que se sentía la mártir, pidió al Señor Jesucristo que reprendiera a María y le ordenara que le ayudara. Marta se dejó atrapar por su propia red del afán. Jesús, en vez de condenarla, dio la solución para todas las Martas del mundo, y quizás usted sea una Marta, que se dejan engañar por los afanes. Y Él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La libertad no está en angustiarnos por lo temporal, sino en concentrarnos en lo eterno. Repito esto porque es muy importante. La libertad no está en angustiarnos por lo temporal, sino en concentrarnos en lo eterno. La Biblia nos ordena echar todas nuestras preocupaciones sobre el Señor, entregarle y confiarle todos nuestros deseos e incertidumbres completamente. Pero ¿cómo se logra esto? En la Biblia a menudo Dios describe a su pueblo comparándolo con un rebaño de ovejas. Cuando una de ellas cae y queda boca arriba, queda completamente indefensa, carece de capacidad para remediar su situación. Cuando nosotros nos preocupamos, somos como esas ovejas indefensas. No tenemos los recursos dentro de nosotros para cambiar nuestras circunstancias, pero de hecho el Señor Jesús quiere que nos abandonemos a Él. Él quiere que lleguemos al fondo de nuestros recursos, que aprendamos a depender de Él aún para nuestra propia vida. Cuando nos entregamos a Él con todo cuidado, Él nos levanta y nos lleva en sus brazos, como el mismo escritor en la antigüedad lo dice. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Por eso, terminando con el tema de la preocupación, la ansiedad, el afán,
¿No le parece que es tiempo de tomar una decisión de fondo? De ir delante del Señor y decirle: Señor, quiero confesar mi preocupación como algo que te desagrada a ti, porque quiero controlar aquello que no puedo controlar, porque quiero manejar mi vida y las circunstancias de mi vida independiente de ti. Y todo esto ha dañado no solo mi físico, sino también mi relación contigo y con las demás personas. Ayúdame a comenzar una vida diferente, echando todas mis preocupaciones delante de tu presencia. Recuerde, cuando brote la preocupación, arránquela de raíz. La preocupación mata el gozo, estrangula el alma y el espíritu. La preocupación ahoga las alegrías del día de hoy. En lugar de temer al futuro, confíe a Dios el mañana. Él ya nos espera ahí. Es nuestro deseo que estos conceptos le ayuden a tomar decisiones de fondo para que pueda ver la vida como Dios desea que la vea. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.